Freddy Ceballos, experto tributario, nos acompaña ya en los micrófonos de Panorama 593. Vamos a conversar sobre el pago de utilidades y multas. Primero, muy buenos días, doctor. Bienvenido a Pública FM. Buenos días a usted, Diana, y a todos sus radioescuchas. Un placer para mí estar aquí. Antes de ir al tema de utilidades, desde el día de ayer, 1 de abril, entró en vigencia ya el incremento del IVA al 15%. Sabemos que el SRI también ya ha dado este listado de elementos de la construcción que, al contrario, grabarán un IVA del 5%. ¿Cómo tiene que manejarse el país también de acuerdo a este incremento tanto del IVA y también cómo se va a operativizar lo de la reducción al 5% en el tema de elementos para la construcción? Bueno, la operativización de esta disminución o el incremento, la disminución al 5% o el incremento al 15% del impuesto a valor agregado, la operativización será básicamente desde el punto de vista del software. Entenderíamos que cada uno de los contribuyentes, con la anticipación de saber que desde el 1 de abril entraba en vigencia esta variación del IVA, cada uno ya habló con su proveedor de software e hizo ese cambio. No quiero dibujar esto como algo muy simple, pero en la práctica sí es desde el punto de vista operativo, me refiero, no desde el punto de vista del pago. Si desde el punto de vista operativo es hacer un cambio del 12 al 15%, y en los materiales de construcción que usted bien comentaba ayer, que salió ya publicado por en el registro oficial por parte del SRI, disminuir al 5%. Está claramente identificados cuáles son estos materiales de construcción. Eso desde el punto de vista operativo. Desde el punto de vista del consumo, bueno, lo que nos toca es acostumbrarnos a pagar más, a desembolsar un dinero adicional, especialmente el consumidor final, y revisar cuál va a ser el costo real de incremento de precios al consumidor. ¿Que va a haber efecto? Va a haber. ¿Cuánto? En medida de lo que el gobierno controle y en medida del incremento del impuesto a valor agregado. ¿A qué me refiero con esto? Conceptualmente, las veces que se vaya movilizando o se vaya actualizando cada uno de los productos, se verá incrementado en el 3%. Y en medida de la especulación ya será un tema que deberá controlar las autoridades seccionales. Pero yo pienso que los que más debemos controlar somos los ciudadanos. Eso justamente quería abordar el tema de la especulación, cuáles son aquellos elementos que tiene el Estado, y por Estado no solamente me refiero al gobierno nacional, sino también a los gobiernos seccionales para llevar adelante este importante control, porque es cierto, no solamente ante estos escenarios que tienen que ver con los impuestos, sino ante otros escenarios, movilizaciones sociales, por ejemplo, siempre se da esta especulación respecto a determinados precios de productos. El principal control, sin duda alguna, somos nosotros mismos. Nosotros mismos controlando y no consumiendo. O lo otro que me parece todavía mucho más responsable es que nosotros, como proveedores o vendedores de un producto o proveedores de un servicio, también tomemos conciencia que este es un momento en el cual el país y nosotros mismos, viviendo en una cadena económica como vivimos, necesitamos apoyarnos del uno para el otro. Entonces, mañana pensar que yo, por una viveza criolla, voy a hacer un incremento excesivo, más allá que me controlen, se den cuenta, me multen, me cierren, o más allá de lo que suceda como algo pecuniario por parte de la autoridad, debemos tomar conciencia de que un incremento a la vuelta nos regresa a nosotros mismos como parte de esta gran cadena de producción y de consumo. La recomendación ahí sería que nosotros como consumidores seamos los principales veedores, fiscalizadores de que no haya este incremento, y en el otro caso, cuando estemos al otro lado de la mesa, también tengamos conciencia por país, tomando en cuenta que, de acuerdo a lo que bien nos dice el presidente, a pesar de que no es una de las solas orientaciones que se va a utilizar estos recursos, es en la seguridad para todo el país, tomando en cuenta esta ola de violencia en la cual nos encontramos inmersos. Ahora hablemos sobre el pago de utilidades. Primero, explicar a la ciudadanía qué es lo que está establecido en las distintas normativas, hasta cuándo se tiene que hacer este pago de utilidades y, lo más importante, en qué casos se pagan utilidades. Esperaríamos que se paguen y que todas las compañías paguen utilidades, para lo cual el principal referente es que hayan tenido utilidad, es decir, que los ingresos hayan superado los costos y gastos durante el ejercicio económico, en este caso lo que estamos hablando del año terminado el 31 de diciembre del 2023. ¿Hasta cuándo se paga esto? Esto se paga hasta el 15 de abril de cada año. ¿Y a qué equivale? Equivale al 15%
de la utilidad neta, perdón, de la utilidad bruta que obtuvo la compañía. ¿Por qué se llama utilidad bruta? Porque es la utilidad contable. Es simplemente restar los ingresos operativos y no operativos de los gastos operativos y no operativos, según lo dice la contabilidad, y sobre ese valor que se determina como utilidad, multiplicar por el 15%. ¿Qué se hace con este 15%? De este 15%, las 2/3 partes, es decir, el 10%, se los destina directamente a los trabajadores que han laborado durante, en este ejemplo, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2023. Si alguien ingresó en agosto, en julio, en septiembre. Exactamente. Y si alguien entró en periodos parciales de este tiempo, lo que se hace es calcular proporcionalmente el tiempo trabajado y a ese valor se haría beneficiario el trabajador parcial. Y también lo contrario, puede ser que un trabajador haya prestado sus servicios desde enero hasta junio, para poner un ejemplo fácil. Y si usted trabajó de enero a diciembre, yo que solamente trabajé los 6 meses, tendría derecho a la mitad proporcionalmente de lo que usted gana. Si las utilidades para usted que trabajó un año son $1,000 y yo trabajé solamente 6 meses, yo tendría derecho apenas a $500. Ahora, pero hemos hablado, perdón, solo para terminar, de esas 2/3 partes, es decir, del 10%. Me falta un 5%. Ahora, este 5% adicional se divide sin discrimen para la cantidad de cargas familiares que tengamos cada uno de nosotros. En el ejemplo anterior, si usted tiene un niño, 2 niños, su esposo o su pareja, desde el punto de vista legal, su conviviente registrado legalmente, y yo tengo 2 hijos, 3 hijos, esposa o mi pareja, lo que se hace es se suma todas sus cargas familiares, más las mías y más las de todos los trabajadores, y se divide para el producto de ese 5% del 15% de participación a trabajadores. Perfecto. Ahora bien, las empresas, de acuerdo a las últimas reformas tributarias, tienen que pagar una contribución temporal de seguridad que está también grabada sobre las utilidades que haya tenido esta empresa. ¿Esto no entraría en conflicto, no afectaría también este cálculo que se tiene para pagar la participación de utilidades? La participación de utilidades, a ver, aparte del incremento del impuesto a valor agregado al 15%, de la subida del ISD al 5%, la Asamblea fijó como parte de estas contribuciones, que en realidad son impuestos temporales, que no son tan temporales, se han hecho anuales, es por única y exclusivamente, pero al final se llegan a repetir en forma periódica. Es uno de estos, la contribución a utilidades especiales calculada sobre el año 2023, que debían haberse pagado igualmente hasta el día domingo, el 31 como de marzo. Cálculo 31 de marzo del año 2023. Estos montos van a generar un gasto adicional de contribución o impuesto al estado de resultados, en este caso al que estamos hablando. Por ende, la base imponible del 15% se va a ver disminuida y por ende la participación de trabajadores va a verse también disminuida en ese monto pagado. Yo ahí no le vería, en relación a su pregunta, si es que usted me decía si es que afecta. ¿Hay alguna afectación? Claro. Bueno, afectación va a haber porque entre más gastos va a haber menos utilidad. Y entre menos utilidad va a haber menos participación de trabajadores. Es decir, que el pago de este impuesto temporal, extraordinario, excepcional, entra también en el cálculo que tienen que hacer las empresas al momento de determinar en sí cuáles son las utilidades, de allí llevar adelante los porcentajes. Todos los pagos, costos y gastos, sean por impuestos o no por impuestos, van a disminuir la base imponible, ya que la conceptualización desde el punto de vista laboral, no desde el punto de vista tributario necesariamente, desde el punto de vista laboral, todos los gastos que han sido registrados contablemente y van a disminuir esta base imponible y por ende, como usted bien lo mencionaba, van a disminuir este cálculo y este pago de 15% a trabajadores. Las utilidades se deben pagar hasta el 15 de abril. ¿Qué pasa con aquellas empresas que no cumplan con este pago hasta la fecha determinada? Bueno, como siempre van a haber sanciones. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento es que una vez que la compañía ya haya realizado el pago efectivo en cuenta a todos y cada uno de los empleados y de los ex empleados, a los cuales debe llamarles y anunciar que vengan a su cobro, debe presentar un formulario o subir un formulario a la página del Ministerio Laboral en el cual esté tanto su firma como la mía y de los ex trabajadores, tomando como certificación de que estos montos fueron realmente pagados.
El que no cumpla con esto tendrá una sanción impuesta por el Ministerio Laboral sobre el total del incumplimiento, ya sea esto porque no pagó, que sería terrible, o porque no presentó el formulario. La gran pregunta que también se hace, ¿qué pasa con aquellas personas cuyo contrato laboral han terminado antes de la fecha de este pago de utilidades? ¿Cómo se lleva adelante la cancelación? Porque si trabajaron de enero a diciembre y terminó su contrato en diciembre, tendrían derecho a recibir pues este pago. De enero a diciembre, o de enero a junio, o de enero a julio. Como comentábamos hace un momento, le deben pagar es la parte proporcional. Y también lo comentaba anteriormente, es que el pago de participación trabajador es el 1 para los empleados que actualmente se encuentran aún en relación laboral, debería certificarse mediante la firma. Y a los que ya no se encuentran trabajando en la compañía, hay que hacer un llamado público, ya sea por medios impresos, medios físicos, para que se acerquen a hacer el pago. Una vez, se acerquen a realizar el cobro. Una vez reciban su cheque certificado, deben también impregnar su firma en el mismo formulario, aduciendo certificación de que recibieron este monto. O sea, el derecho es el mismo y la obligación por parte del empleador es la misma. La gran diferencia es que usted y yo seguimos en relación de dependencia, y una tercera persona que no está aquí también tiene derecho a su proporcionalidad, a cobrar ese monto. Y el empleador tiene la obligación ante el Ministerio Laboral, insisto, en subir el formulario con todas y cada una de las firmas y certificaciones de que ha pagado este valor. Y si es que no ha llegado a las oficinas de su ex empleado a cobrar este monto, el ex empleador tiene la obligación de hacer el depósito en cuenta del Estado, certificando que estos valores no vinieron a ser cobrados por parte del ex empleador, pero ha cumplido a cabalidad el desembolso del monto, para que el gobierno luego llame por otras vías a estos ex empleados a que recuperen y cobren este monto. Doctor, ¿hay casos en que las empresas no registran utilidades? Sabe que lastimosamente sí, el propósito empresarial jamás será no generar un lucro ni un margen, excepto para organizaciones per se sin fin de lucro. La mayor parte de compañías deben ser, le puedo comentar muchas cosas, pero lo que le puedo decir es que estamos pasando, y usted lo sabe, igual que nosotros, que estamos pasando tiempos bastante complejos. Yo, más allá de determinar que exista utilidades o no en una compañía, que le insisto, el propósito empresarial natural es generar utilidades, yo mejor me pregunto algo diferente, hoy por hoy, la mayor parte de compañías estamos viviendo una época de baja caja. ¿Qué quiere decir eso? Que muchísimas compañías sí estamos vendiendo. Uno de los temas fuertes es que no necesariamente estamos cobrando en la misma proporción. Yo me pregunto algo, yo tengo hecho una buena venta durante el año 2023, he generado utilidad en el año 2023, pero la mayor parte o una buena parte de esta cartera o de este flujo se encuentran en cuentas por cobrar al 15 de abril, que yo tengo que pagar mi participación trabajadores o mis impuestos a la renta. ¿Qué debo hacer? Tengo mi obligación de pagar, pero todavía tengo que estirar la mano a mis clientes, no tengo ese efectivo, a decir, págame porque tengo que pagar al banco, tengo que pagar al SRI, tengo que pagar a mis empleados. Tendré que recurrir lastimosamente al banco, porque debo cumplir con estas obligaciones hasta la fecha en la que le comento en trabajadores y al Servicio de Rentas Internas. No les puedo decir, sí gané, pero todavía no me entra a la caja. Entonces espérate, Servicio de Rentas Internas, y espérate, empleado, para yo pagarte cuando a medida que vaya recuperando. No. Entonces el empresario, a más de que generó una utilidad contable, debe verse obligado a cierto tipo de sacrificios adicionales para poder tomar un endeudamiento, y este endeudamiento poder utilizarlo para estos dos productos. Y si me permite comentar un tema adicional a nivel regional, yo acabo de regresar de algunas reuniones que tuvimos fuera a nivel latinoamericano para hacer algunas evaluaciones principalmente orientadas a ver cuán competitivo, cuán atractivos son nuestros países para el esquema de la inversión extranjera. Y uno de los esquemas, sin querer satanizar el pago del 15% de trabajadores, quiero decirle que en mucho, desde una perspectiva empresarial de inversión extranjera, sí se convierte el 15% de participación de trabajadores en una desventaja para nuestro país al compararlo con otra región. ¿Quiere que le hable de ventaja? Solamente le voy a hablar de una, dólar. Si es que viene un inversionista extranjero y piensa poner $1 millón en Colombia, en Perú, a estos países que tanto amo, y Ecuador, ¿en dónde los pondría? Solamente por efectos de devaluación es mucho más conveniente poner en Ecuador, incluso aunque exista el 5% de salida de divisas, porque fíjese cuál ha sido la devaluación, hablando de nuestros hermanos colombianos.
está en 3.900 pesos El por peso dólar. funciona. Entonces, fíjese la variación que existe para alguien que puso $1.000.000 hace 2 o 3 años. Ya perdió, no por operación, sino por meramente devaluación. Pero yo le comento desde el punto de vista de desventaja nuevamente, y no quiero hablar de seguridad jurídica, ni mucho menos, pero el 15% sí se convierte en un costo adicional que el inversionista de fuera dice, pero ¿y por qué yo tengo que pagar, aparte de los costos salarios en comparación a la región, pagar un 15% adicional? ¿No es algo entre que se otras paga en cosas? otros países? ¿Este tema de las utilidades no está presente en otros países? Tienen otras formas, por ejemplo, Colombia, para realizar el mismo ejemplo, Colombia tiene una opción que dice que si es que el dueño de las inversiones decide pagar a sus empleados hasta un 10% en acciones, tiene un porcentaje de deducibilidad bastante interesante. O sea, dan otro tipo, y además que muy poca gente lo utiliza, ¿no? Acá no es opcional, acá es obligatorio si usted tiene utilidad. Y por otro lado, uno de los temas que también debemos nuevamente insistir es en el tema del flujo de la caja, porque usted, aparte, le insisto, de no cobrar, tiene que endeudarse para pagar. Entonces sí son cierto tipo de desventajas, que bueno, son reglas de juego que nuevamente no quiero hablar solo de lo malo, también le decía de esta gran ventaja llamada dólar, también puede haber gente que le hable de la gran desventaja llamada dólar, pero yo le enfoco porque bueno, el día es 24 horas, es de día y es de noche, entonces tenemos estos temas, lo importante es que haya más horas de día que horas de noche para que el inversionista pueda verse beneficiado, y espero que nuestro país en realidad pueda verse beneficiado en que haya nueva inversión extranjera, porque solamente para hacer un comentario corto, un país no puede sobrevivir a medida del incremento única y exclusivamente de impuestos, vive a raíz del movimiento económico, a que haya más utilidades, a que usted y yo tengamos más trabajo, a que usted y yo sí recibamos mayor participación trabajadores y podamos ir y podamos adquirir un auto, podamos endeudarnos, podamos consumir más y todo el aparato económico se llegue a mover. No solo es un tema impositivo, pero también debo decirle que desde el punto de vista pragmático, económico, el presidente no le tocaba otra más que hacer lo que ha hecho y subir los impuestos de la forma en la que ha hecho, adicionando a otros temas adicionales. Claro, así mismo, porque también se están buscando diferentes fuentes de financiamiento, porque el problema fiscal es grave y así lo han revelado desde las primeras semanas. Aprovechando su presencia aquí, doctor, quisiera hablar sobre cultura tributaria. Sabemos que estas fechas del año son las fechas en las que se tienen que cumplir con varias obligaciones tributarias, tanto con los gobiernos autónomos como pago de predios, patentes. Algunas personas se han visto también sorprendidas de lo que tienen que incluir y también como parte de su ejercicio de este trabajo tributario. ¿Cómo estamos en cultura tributaria y qué es lo que pueden hacer las determinadas instituciones para mejorar esta cultura tributaria? A nadie en el mundo, no en Ecuador, le gusta que le suban los impuestos, y de inicio tampoco le gusta pagar impuestos. Me gusta mucho su término porque ese es el que deberíamos realmente tener, entre otras culturas, deberíamos tener la cultura tributaria. Y la cultura tributaria está muy basada en que la administración principal toma estas contribuciones basadas en la cultura tributaria y los redistribuye. Si usted gana más dinero que yo, usted contribuye más hacia el erario nacional. El erario nacional, con una inteligencia y una capacidad de justicia, la distribuye. A usted que gana más, hace un tema de recepción, identifica cuáles son los polos de la sociedad que no se encuentran protegidos, y hacia eso invierte mucho de los recursos nacionales. ¿Cuáles son estos? Seguridad de lo que estamos hablando ahora, educación y salud. Recuerde que dentro de estos conceptos naturales son a los cuales nuestros impuestos deben estar orientados. Y si partimos de eso, para contestar su pregunta, esto debe ser una de las principales premisas de la cultura tributaria. Claro, algunas de las premisas son, no, es que yo no pago más impuestos porque lo utilizan mal, por no utilizar otro término. Lo utilizan mal. No. La premisa no es cómo lo utilicen. La premisa es que nuestra obligación al ser parte de un gran conglomerado civil, social,
y civilizado, a eso me refería más con el civil, civilizado, todos debemos colaborar para que todos podamos tener una mejor opción de seguridad, salud y educación. Porque bajo el precepto de que no lo utilizan mal, entonces nadie va a pagar ningún monto de impuesto. Eso desde el punto de vista del escritorio del contribuyente. Ahora, desde el punto de vista del gobierno, claro, el gobierno debe implementar varias medidas adicionales desde la perspectiva tributaria para legalizar o formalizar esas capas, esos nichos que aún siendo económicamente activos importantemente no están contribuyendo con el Estado. Todavía tenemos mercados, submercados, hablemoslo así, en los cuales todavía se comercia de una forma equívoca, no tributariamente hablando, y eso obviamente también se prestan otras cosas que usted seguramente lo está tratando todos los días, el caso Purga, hablamos de otro tipo de medios de intercambio, relojes, hablamos de Perú, caso Rolex. Caso de la presidenta, claro. Que está... Entonces hay muchos medios de intercambio que no entran en esa formalidad, pero hablemos solamente de los económicos, ese del venga y pase y venga, no están todavía regulados por el Servicio de Rentas Internas, y hacia eso entendemos que está trabajando. Solamente le pongo un ejemplo de estas auditorías plus, no me recuerdo cuál fue el nombre que le puso el Servicio de Rentas Internas, que lo hizo muy bien. ¿Qué fue lo que hizo? Tomar ingresos declarados en impuesto a la renta y cruzarlo con sus movimientos bancarios. Lo único que hizo fue preguntarle, le dijo, señor, usted gastó tanto, o usted le ingresó tanto de acuerdo a su declaración de impuesto a la renta, por favor explique la diferencia. Entonces son auditorías que las está haciendo de una manera inteligente y utilizando los medios que existen hoy. Pues imagine usted ahora, a lo que yo entré ahora a la radio, seguro que con mi celular en la mano, con toda la información, Big Data, todo lo que se manejan, todos ya saben dónde estoy, qué estoy haciendo, obviamente que estoy en una radio tan prestigiosa como la suya y que estoy hablando. Así saben de usted a qué hora se levanta, cuáles son sus hábitos de consumo, sus día a día. Entonces no podemos dejar de utilizar, que otros países ya lo han hecho con mucho éxito, esta tecnología a favor de ser bien utilizada en el término de la recaudación, considerando algo que lo he repetido muchas veces en varias entrevistas. Los impuestos que recibe el gobierno no son del gobierno, son suyos y son míos. Lo que el gobierno hace es recibirlos y bien administrarlos, o por lo menos esa es la idea original. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos esta mañana aquí en Panorama 593 para hablar sobre el tema de las utilidades y otras hierbitas más también que hemos incluido en la entrevista. El experto tributario Freddy Ceballos en los micrófonos de Pública FM. Que tenga un buen día. Muchísimas gracias a usted, a toda su audiencia, y siempre estoy a sus órdenes. Que tengan ustedes muy buenos días. Muchas gracias. Son las 9 de la mañana con 21 minutos. Seguimos con más información aquí en Panorama 593. Ya